Les pido que vayan abriendo sus Biblias al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Solo para clarificar, estos llévense a la casa. Le pusimos un espacio atrás para tomar notas del mensaje, como todo buen oyente activo debe estar haciendo, ¿no? Así lo pueden leer, quizás ser recordados de algo en casa. Entonces les animo a hacer eso. Si precisan una lapicera, hay allí en la canasta a la mesa de entrada. Entonces vamos a Jeremías 29. Esto, por favor, llévenselo. La próxima reunión le vamos a dar a cada uno una nueva copia. Entonces, en todo tenemos que seguir los procedimientos para no contagiar. Entonces, le pedimos que sí, llévenselo. Ahora, lo que hagan con eso en casa es entre usted y Dios. ¿Cómo? Sí, en los anuncios también. Bueno, comenzamos hace 2 semanas una serie de textos fuera de contextos. Quizás sean versículos o pedacitos de versículos que quizás en el mundo cristiano se hacen popular, pero se hacen popular de una forma de que la Biblia no los enseña. Entonces terminamos aplicándolo incorrectamente. Entonces, quizás uno de los versículos más usados para animar y dirigir personas, especialmente en las transiciones de la vida, es este de Jeremías 29:11. Diciendo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces quizás el más citado, especialmente las palabras planes de paz, pensamientos de paz, pero a veces es usado como, no a veces, la mayoría de veces se usa como planes para bienestar o para prosperar y no de calamidad. Algunas otras versiones lo traducen de esa forma. Entonces se toma que, por ejemplo, cuando uno está desanimado, sin rumbo en la vida, no te preocupes, Dios tiene planes para ti, tiene pensamientos para ti, para el bien y no el mal. Tiene planes para prosperarte, para darte un bienestar y no calamidad. O cuando alguien llega a un cierto logro, quizás aquellos que se han reciben una taza o una remera. Dicho grande, tengo pensamientos de paz y no de mal, o planes para prosperar. Sigue adelante, pues Dios planea bien para ti y no mal. Quizás tu abuela te haya cosido una almohada con eso escrito, y qué lindo regalo de la abuela. Ahora, el peligro de la mala interpretación. Hay 2 palabras técnicas que voy a usar y les enseño. Uno es exégesis, el otro es eisegesis. Sí, un poquito diferente, pero el partecita adelante es diferente. Exégesis significa que sacamos desde la escritura para afuera, o sea, descubrimos lo que tiene la escritura y entonces podemos descubrir la verdad y lo sacamos desde la escritura, el texto mismo. Eisegesis es el prefijo, significa adentro, o sea, le ponemos adentro al texto lo que queremos decir. Le imponemos
el individuo mismo que lo va leyendo está como imponiendo su prioridad, su perspectiva, su manera de ver las cosas en el texto. Entonces, si uno hace exégesis y se impone en este texto, puede leer ese versículo. Quizás puede abrir la Biblia y Dios, dame un versículo para hoy. Abre la Biblia y caen sus ojos sobre versículo 11 y puede llegar a no tomarlo en cuenta en el contexto y llegaría a la conclusión al leer este versículo que Dios le tiene prometido bienestar, paz y prosperidad y que no experimentará mal alguno. El problema con esto es que experimentamos mal. Vivimos en un mundo que nos afecta con su maldad. Si le pediría que levantaran las manos de cuántos han sido robados, creo que tendría varias manos aquí. Y es algo de que en nuestra zona que es como si lo fuéramos a esperar. Sentimos consecuencias de nuestro propio pecado o el pecado de otras personas y experimentamos realidades feas en esta vida. Si Dios promete solo bienestar, paz y prosperidad y ningún mal, entonces, ¿qué le decís al cristiano quien sufre por causa de su fe? Por la burla de sus compañeros. A los padres cristianos quienes tienen que enterrar a uno de sus hijos. ¿Qué le decís a la mujer creyente quien es víctima de abuso sexual o violación? ¿Qué le digo yo a mi amigo que acaba de perder a su madre el lunes a la noche sin esperarse? Cuando te enfrentas a una dificultad financiera, el dolor y el abuso de la maldad del mundo, la acusación falsa y aún la muerte de seres queridos, si interpretas mal este texto, podrías realmente concluir que Dios realmente no es justo, que Dios no puede ser confiado, que no es fiel, quizás que ni es bueno o que ni existe. Si es lo que prometió y no es lo que experimento. Ahora, por adelantado, les voy a descubrir que les voy a mostrar que este pasaje es una promesa específica a un pueblo específico en un tiempo específico. Entonces no lo podemos tomar como una promesa específica para nosotros. Ahora, ¿significa que tenés que tirar esa toalla, esa taza o remera o la almohada que te hizo la abuela? No. Porque también quiero mostrarles que la verdad de este pasaje en su contexto es algo aún más grande, más asombroso, más glorioso y maravilloso que una vida sin dificultad. Entonces, para poder correctamente aplicar este pasaje, como los demás pasajes que hemos visto y los que vendrán, otra vez vamos a contestarte esas tres preguntas. ¿Recuerdan las que eran lo que están viendo? Primero, ¿qué dice el pasaje en su contexto original? Segundo, ¿qué enseña el resto de la Biblia del tema? Ahora, para algo así, y en varias ocasiones, no vamos a dar todo lo que la Biblia enseña, sino se nos pasa la hora. Pero un vistazo. Y la tercera pregunta, ¿cómo puedo aplicarlo hoy? Quiero que se vayan con el saber que este pasaje es relevante, una verdad aplicable a tu propia vida. Entonces, primera pregunta, ¿qué dice el contexto en el pasaje en el contexto original? Ahora, la previa del pasaje, vamos a fijarnos de eso. Antes del capítulo 29 viene el capítulo... Muy bien, y ni fueron al seminario para eso, genial. En resumen, no lo vamos a leer, pero en resumen, Dios le había mandado a Jeremías a profetizar sobre una cautividad venidera al pueblo de Israel.
Israel había pecado, mostrando no solamente incredulidad, pero practicando inmoralidad e idolatría, y Dios les había dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para arrepentirse. Pero él llega al punto en Jeremías 25:11, donde Jeremías profetiza y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas, en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, por 70 años, la profecía era que iban a ser llevados cautivos. Dios le dijo: por tu mal comportamiento, estás en penitencia por 70 años. Ahora, en el versículo 28 vemos que viene un profeta llamado Ananías. Y de hecho viene con un yugo. ¿Han visto esos yugos que usan para cosechar? Él viene con un yugo y de forma dramática y teatral dice: en 2 años Dios va a quebrantar el yugo de la esclavitud que tienen con Babilonia. No se tienen que preocupar porque solo va a durar 2 años. Entonces él da un mensaje de buenas nuevas, son buenas noticias, pero son falsas. Suena bien, pero es completamente falso. Entonces Jeremías lo confronta y de forma teatral agarra el yugo, se lo quiebra así, usando el mismo yugo, y le trajo a Ananías y declara que él no está hablando de parte de Dios. Por hablar falsamente y comprobar que Jeremías hablaba de parte de Dios, leamos aquí, lo tienen ahí nomás, lo último de capítulo 28. Versículos 15 y 16, acá Jeremías habla de parte de Dios y profetiza que ese profeta falso moriría ese mismo año. Dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Y qué pasó? Ese mismo año, Ananías murió. Entonces, eso es la previa. Acá en el capítulo 29, de hecho, es una carta de Jeremías a aquellos que están en cautiverio. Ahí en el versículo 1 lo dice: los que habían quedado de los que fueron transportados. Entonces tenemos un grupo que ya fue transportado, están en Babilonia, y Jeremías les envía esta carta. Y al decir los que habían quedado, está hablando de que hay algunos de ellos que ya han fallecido. Entonces esto es un tiempo después, hay algunos que fueron transportados, que han fallecido. Entonces él está hablando a los sobrevivientes. Nos indica que pasa un tiempo y varios de ellos ya habían fallecido. Nos indica que para ellos Dios no tenía pensamientos de paz. Les dice: deben prepararse por estar ahí. ¿Cuántos años? 70 años. Eso significa 70, sí, no 7. Para los que están mirando en casa, sí, yo sé contar, pero multiplíquenlo por 10. Entonces, dice: como van a pasar 70 años, prepárense para echar raíces y preparen a sus descendientes a hacer lo mismo. Por medio de Jeremías, Dios les instruye a los que vivan para el bienestar de la tierra de su cautividad. Entonces, imagínense, viven en Pontevedra y los llevan cautivos, los secuestran y los llevan a La Ferrere. Entonces, por medio de un profeta, perdón a los de La Ferrere, los dice un profeta: hey, vas a estar ahí por un tiempo. Entonces, echar raíces y trabajar para el bien de La Ferrere. Entonces, él usa la palabra paz. ¿Cuál es la palabra paz en hebreo? Ya lo saben, lo usamos, quizás hablamos de eso siempre. Shalom.
Shalom significa esa paz, esa bienaventuranza, el bienestar, a una prosperidad. Y ahí en el versículo 7, Dios le dice a través de Jeremías, dice, procurad la paz, el shalom de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su shalom, su paz, todavía ustedes tendréis vosotros paz, shalom. Entonces, a través de ellos echando raíces, trabajando, orando, invocando por el bien de esa tierra de cautividad, ellos mismos experimentarían una paz de parte de Dios. Un comentarista lo dice así: se los instruye a cuidar de la ciudad, a ayudar a los opresores, no ayudar en su opresión, pero los que estaban oprimiéndoles, de hecho ayudarles a orar por ellos, a huir del engaño, no escuchar los falsos profetas que solo buscan su propio bienestar. Hay una Biblia de estudio que lo resume así: el plan de Dios para los exiliados es bienestar, el shalom, no mal o calamidad. Habiendo buscado el shalom de Babilonia, los exiliados recibirían ese mismo shalom de Dios en la forma de un futuro y una esperanza en su tierra. Quiero que se fijen en algunas cosas, en algunos elementos, aspectos de esta promesa que vemos en el pasaje. Primero, es para Israel corporativamente, es para Israel como una nación, no es para israelitas individuales. Aún los israelitas fieles al Señor, porque esos fieles al Señor también experimentaron ese tiempo de cautividad. La consecuencia era para toda la nación, porque tanto la promesa, la consecuencia como la promesa también era para toda la nación de Israel. Entonces, a menos que estuviste en cautividad con los israelitas en Babilonia, este versículo específico no se aplica a ti o a mí en forma específica. Ahora, no se desaniman, ¿sí? Porque hay más grande, pero es el pasaje en su contexto. Ahora, era una promesa para un futuro, no el presente. Era para un buen futuro, no necesariamente un buen presente. Al dirigirse a los ancianos, estaba hablando a los líderes de Israel, y uno de los elementos de ser un líder era que tenías que tener experiencia. O sea, habían personas a quien Jeremías estaba escribiendo que no iban a sobrevivir esos 70 años. Habían personas allí que solo podían poner esperanza en la promesa para sus descendientes. Ellos no iban a ver con sus propios ojos la restauración de Israel, pero todavía debían vivir para el bien que Dios les había dado. Todavía debían experimentar las consecuencias, pero en esas consecuencias tener un corazón dispuesto a obedecer y a buscar a Dios. Debían preparar sus descendientes, porque el cumplimiento de la restauración de Israel era para ellos, no los ancianos, no los líderes. O sea, la promesa del versículo 11 no era para estas personas, los ancianos a quienes Jeremías estaba escribiendo. Aquí un comentarista lo pregunta de esta forma, y te lo propongo para que lo consideres. Si fuera que la voluntad de Dios para mí es que yo tuviera una vida terrible según las estimaciones y los estándares humanos, como ellos lo iban a tener,
solo para ser recompensado abundantemente con una gloriosa vida eterna después de mi muerte. ¿Podría manejar eso? ¿Podría amar, vivir, buscar y servir a Dios de la misma forma? Si yo supiera que en mi vida presente aquí no voy a experimentar la prosperidad según los términos humanos, ¿podría yo amar y servir y buscar a Dios de la misma forma? Eso era la pregunta que Jeremías les estaba presentando aquí a los líderes. Al final de los 70 años, Dios los restauraría a su tierra, demostrando su plan de paz y no de mal, dándoles un fin, la esperanza que buscaban. Fíjense el versículo 10, hay que tomar el 10 y 11 juntos. Así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los ¿cuánto? 70 años, yo os visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En ese tiempo, la relación de Israel con Dios también sería restaurada. Es interesante que nos gusta agarrar el versículo 11, pero nos olvidamos del próximo versículo. De hecho, eso es donde encontramos más el principio y la verdad de este pasaje. Fíjense el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, ¿cuál es el principio de este pasaje para nosotros? ¿Cuál es la verdad bíblica que necesitamos aprender de esto? Hay algunos aquí. Primero, Dios es fiel. Y no lo puedo decir más firmemente y más simplemente. Es una de las verdades tan simples, pero tan puramente verdad, al cual en los momentos de dificultad, en los valles de la vida, tenemos que aferrarnos. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. De hecho, cumplió su promesa, esta promesa específica a Israel. Él la cumplió. 70 años, ellos volvieron de la cautividad. Él los hizo regresar, les dio un buen futuro. Les hizo volver. Pueden leer más de eso en los libros de Esdras y Nehemías y también un poco en Daniel. Pero fíjense, no solamente Dios es fiel, pero hay un principio bíblico en cómo buscamos a Dios. Cómo invocamos al Señor y oramos al Señor. Él nos oye cuando lo buscamos con todo nuestro corazón. Esos son principios verdaderamente aplicables a nuestras vidas, porque lo vemos repetido a través de toda la Escritura, de buscar al Señor con todo nuestro corazón.